antes, no quiero interrumpir, pero nosotros estamos con un problemita en el grupo. Sí. Bueno, armamos un grupo de 5 con personas, bueno, que conocimos así por el chat, porque no nos conocemos. Y hay 2 chicos que la verdad que nunca entraron a clase, nunca contestan. No sabemos si siguen la carrera, si no siguen, y bueno, no podemos trabajar así. Particularmente desde mi parte, yo ya ya creo que no deberían estar dentro de nuestro grupo. No tenemos novedades de ellos, no tenemos noticias, no contestan, nada. Queríamos saber qué tendríamos que hacer en este caso. La verdad que no estamos con tiempo para perder nosotros. Y tampoco es justo que trabajar de 3 y estén los nombres de los 5. La decisión, fíjate si hoy no vienen los chicos. Cuando finalizamos la clase, si vos te das cuenta que los chicos no asistieron hoy, esa es una decisión que tiene que tomar el grupo, no nosotros. Salvo está bien. Que hemos dado indicaciones que si no tenían grupo, que directamente después les asignaban. Pero vemos cómo al finalizar la clase, vamos a ver qué podemos hacer si es que los chicos no asistieron, y si hoy no asistieron los 2 que vos estás nombrando, vemos qué decisión te podemos ayudar a... Claro, porque nosotros habíamos, cuando se estaban armando los grupos, en eso de comunicarse en el grupo de WhatsApp y demás, estos chicos, bueno, se comunicaron. Nosotros habíamos dicho, tenemos 2 lugares, no conocemos a nadie, nosotros queremos trabajar, no tenemos tiempo para perder esto de todos trabajamos y bueno, en los huequitos que podemos y todo, vamos haciendo todo. Y claro, bueno, ellos nunca participaron y hablamos con el resto de las chicas y bueno, no, así no se puede, ni siquiera un hola o no sé, estoy complicado, qué sé yo, algo. Justo estábamos hablando con la profe, hoy vamos a asignar número de grupo, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros después que terminemos la clase vamos a asignar número de grupo y se va a publicar para que ustedes verifiquen que sus datos son correctos. Perfecto. Y después nos van a mandar un correo si hay alguna modificación ya en el grupo, pero es la última instancia de modificar. Sí, nosotros hoy terminamos de asignar grupo. Lo que no sé es si alguien se quedó sin grupo en todo esto. Me parece que ya todo está conformado, si no me equivoco, ¿no es cierto? Por eso hoy vamos a terminar de enviar la notificación y vamos a confirmar quiénes tienen grupo y quiénes no. Y perfecto, ahí vamos a armar los que faltan. Perfecto. Listo, gracias. Bien. Hasta ahora 17 grupos tenemos. Ajá. En taller 2. Bien. Pero la lista todavía no tenemos. Está conformada. En taller 1 es la que... Taller 1 todavía no. Me dijiste taller 2. No, la lista de alumnado taller 2. No todavía. La lista de alumnado. Bueno, ahora sí nos entendemos. Bien. Vamos a comenzar entonces. Bueno, primero le vamos a dar las buenas tardes, a pesar de que ya estábamos hablando. Y bueno, bienvenidos al día de hoy. Y vamos a organizarnos de esta manera. Primero va a empezar la profesora Victoria con el tema que había iniciado la clase pasada. Yo voy a ir colaborando con eso y después el profesor Marcelo también. Lo que sí, yo quiero que ustedes, ya sé que ustedes las conocen, pero nuestra colaboradora es Andrea Gómez. Ya la vieron los otros días. Buenas tardes. Está presente. Buenas tardes.
Me falta Verónica nomás, que habrá salido un ratito porque tenía... Está con problema de conexión, avisó, profe. Problema de conexión tiene, así que, pero ya dentro de un rato ya la vamos a ver nuevamente. Bien, ¿empezamos, Victoria, entonces? Sí, estoy abriendo la presentación, ya la comparto. El tema que vamos a ver hoy es fusión, ¿sí? Fusión y escisión, que son los otros dos métodos de reorganización que vamos a presentarles a ustedes para que puedan hacer la reorganización social. En el chat les estoy compartiendo un link donde ustedes van a ingresar y van a decir con una palabra qué entienden por fusión, ¿sí? Todavía no participó nadie. Sé que tarda un ratito en ingresar. ¿Están pudiendo ingresar al enlace? No, están intentando, se ve que un poquito... Hoy está un poquito raro el internet. Está un poco Al lento. menos está raro también. Es temperamental. Lo que pasa es que tenés muchos dispositivos. No, justamente saqué todo porque no quiero que nada interfiera. No sabe cuál usar, ¿no? La gente de plata es así. Se compra uno, no sé qué, todo por ahí. Qué mala la profe. No, para ver películas, ese no es para... Ese es para mirar películas. Pero uso para trabajar el 90% del tiempo. Bueno, mientras los chicos se conectan. Cintia, ¿te pudiste conectar? Sí, están participando, profe. Ah, Sería lindo que de los 44 que son, comiencen a abrir sus cámaras y que veamos sus caras. Entonces los vamos reconociendo, además se van preparando para el día que tengan una exposición o que tengan que hablar de algún tema en particular, ¿no es cierto, profesora? exacto, ahí está, ¿eh? Vayan preparándose porque justo ahí la cámara no se acuerdan cómo se abre o no sé qué. Pues, Bien, la palabra que más se está repitiendo, o que más les suena cuando hablamos de fusión, es unión. Unión de componentes, unión de cosas, unión de dos o más cosas, dice. Unión de dos o más elementos, unión de dos empresas. ¿Saben qué quiere decir? Entonces, que se unen. Es una de las posibilidades de la fusión. Ahora les voy a compartir ya, cuando me permita mi computadora y el internet, el Power sobre fusión. ¿Sí? Vamos a estar revisando los artículos que habíamos hablado en la clase pasada. Continuamos con el tema de reorganización. ¿Me avisan cuando se ve? Está comenzando a proyectarse. Gracias. Ahora está. Gracias, Marcel. Fusión. Entonces, cuando hablamos de fusión, vamos a hacer referencia a los artículos 82 a 87 de la Ley General de Sociedades. Cuando hablamos de fusión, vamos a hablar de unión de dos o más sociedades, ¿sí? ¿Unir qué? Puede ser unir su patrimonio, esto puede servir para distintos motivos. No sé si, ¿no? Sí. Para realizar la fusión de sociedades, ¿sí?
también se debe cumplir con ciertos requisitos. Voy a aceptar a la persona que está tratando de ingresar. Bien, estos requisitos, en principio, vamos a hablar del compromiso previo de fusión. ¿Cuál es el motivo, ¿sí?, de esta unión de sociedades? ¿Hacia dónde quieren llegar? Este tipo de unión se da por cuestiones, por ejemplo, estratégicas, para ampliar el mercado, para trascender, por ejemplo, el mercado nacional y hacer empresas internacionales, multinacionales, ¿sí? Otro de los requisitos, y que en la mayoría de los casos van a ver que es imprescindible, es la realización de un balance especial. Este balance especial nos va a permitir saber cuál es la composición de todo el patrimonio de las empresas, en este caso, porque cada sociedad va a tener que realizar su balance especial, ¿sí?, para saber cuál va a ser el patrimonio que va a aportar a esta nueva empresa o a esta empresa que están llevando adelante. Luego van a tener que hacer un proyecto de contrato o estatuto donde tienen que delimitar siempre, donde van a quedar arregladas las limitaciones y garantías. Siempre va a implicar la publicación de un edicto que nos permite que el efecto legal de informar a la sociedad, que estas empresas se quieren unir. Entonces, en este caso, este edicto se debe publicar en el boletín oficial y en los diarios de mayor tirada de las sucursales por el plazo de 3 días. Cuando hablábamos de transformación, hablábamos de la publicación por 1 día. En el caso de fusión, vamos a hablar de 3 días de publicación en los edictos. ¿Para qué sirve esto? Para que los acreedores puedan oponerse a la fusión, ¿sí?, si no ven garantías de sus deudas. Pueden oponerse entonces y se va a poder hacer la fusión una vez que estos acreedores vean garantizadas sus deudas. Luego de que se hace la publicación, y se aprueba el acuerdo el acuerdo de fusión, se va a redactar el acuerdo definitivo de fusión, ¿sí?, y se va a realizar la inscripción registral. Esta inscripción registral se realiza en la Dirección de Personas Jurídicas, en el registro público. ¿Qué pasa en cuanto a la rescisión? Rescisión habíamos visto que se refiere a dejar sin efecto, ¿qué cosa en este caso? El acuerdo previo de fusión. Para dejar sin efecto este acuerdo previo de fusión, definitivo en este caso, tienen que exponer las sociedades los justos motivos. Y esto se puede realizar antes de la inscripción registral, antes que el acuerdo previo sea registrado en el registro público. ¿Sí? ¿Se mueve o no se mueve? Sí, se ve la historia. Si no, queda un poquito tildada mi compu. Entonces, cuando hablamos de fusión, siempre vamos a hablar de 2 o más sociedades. ¿Para qué les va a servir esto a ustedes? Para cuando definan, ¿sí?, cómo van a llevar a cabo la reorganización, para que cuando definan que se va a llevar a cabo la fusión, van a decidir si toman una empresa o más empresas. Entonces, cuando hablamos de transformación, hablamos de una empresa que adopta otro tipo societario, ¿sí?, distinto. Luego hablamos de fusión, que es la unión de 2 o más sociedades. El tercer elemento que vamos a utilizar es la escisión. A diferencia de la fusión, la escisión quiere decir dividir, ¿sí? Ya les comparto la filmita. Toda esta información está
en la Ley General de Sociedades, en los artículos que estuvimos mencionando. Ya se le había dado el link la semana pasada, donde estaban todos estos artículos, Victoria, ¿no es cierto? Sí, profe, se les recomendó la bibliografía, sí. La misma que Marcelo mandó ayer, que las chicas estaban preguntando sobre reingeniería. O sea, los dos materiales ustedes tienen. Sí, tienen a disposición. ¿Se ve? No, ahora ¿No todavía? No. ¿Ahora? No, no se ve, Victoria. ¿No? No. Qué raro. Voy a volver a compartir. Me dice, hubo un error en la compartir. En el archivo compartir. Vámonos. Ahora sí. Ahora sí, buenísimo. Ahora se está abriendo. Escisión. Escisión. Cuando hablamos de escisión, vamos a hablar del artículo 88, pero nunca hay que perder de vista, por ejemplo, que el derecho de receso se aplica en todo este tipo de reorganización. Podemos aplicar el derecho de receso. ¿Qué quería decir el derecho de receso? Que los socios que no estén de acuerdo con la decisión o que hayan estado ausentes en el momento que se tomó la decisión, pueden solicitar, ¿sí?, su retiro de la sociedad, teniendo en cuenta para ello el balance especial. ¿Sí? Les comento que este concepto de derecho de receso se pregunta en el parcial, en el final, siempre se pregunta. De cualquier manera, ya le está diciendo la profesora, en los tres conceptos de transformación, fusión, escisión, hablamos de este concepto. Por favor, coloquen al lado del apunte que van tomando pregunta de examen, porque estas son a veces las cuestiones que después le permite ayudar ese puntito que a veces les falta para poder aprobar la materia, ¿no? Porque estos son conceptos básicos. Adelante, Victoria, por favor. Sí. Bien, cuando hablamos de decisión van a ver que hay tipos de decisión. Eso les voy a dejar que ustedes lo lean y lo analicen. Van a ver que una empresa puede usar parte de su capital para la creación de nuevas, puede usar todo su capital o puede usar parte para unirse con otras y crear una nueva empresa. Son los tres tipos de decisión que existen. Esto lo dice el artículo 88. Los requisitos. El primer requisito es la resolución social aprobatoria. ¿Qué quiere decir? Que los socios se van a reunir, van a tomar la decisión de escindirse y esto va a quedar plasmado en las actas de reunión de socios, porque todavía en nuestro caso hablamos de la sociedad de responsabilidad limitada. También hay que hacer o confeccionar el balance especial correspondiente a la escisión, ¿sí?, con los plazos establecidos, y tiene que quedar muy en claro cuál va a ser la equivalencia entre acciones y cuotas sociales. ¿Sí? Esto es muy importante. Además, al igual que la fusión, se va a realizar la publicación de un edicto en el boletín oficial y en los diarios de mayor impresión en los domicilios de las sucursales. ¿Para qué sirve esta publicidad? Cuando hablamos de edicto siempre hablamos que da la posibilidad a terceros que no están dentro de la empresa a oponerse a la realización de esta reorganización. En el caso de la transformación, fusión, escisión, la publicidad le permite a los acreedores ejercer ese derecho de oposición hasta tanto no ver garantizados sus derechos. Una vez que esté cumplidos todos estos plazos de oposición, de ejercer el derecho de receso, recién ahí se va a realizar la inscripción de la constitución de la sociedad. Recién en ese momento
se va a realizar la inscripción en el registro público. ¿Sí? Entonces, recuerden que en todos los casos, cada uno de los edictos debe cumplir con requisitos específicos. En el caso de la transformación, no debe quedar duda de quién es la sociedad que se transforma y a quién se transforma. Por ejemplo, ustedes eran antes taller de práctica administrativa contable 1, SRL, y ahora van a ser taller de práctica contable SA. Esto queda plasmado en el edicto. ¿Quiénes son los socios que ejercen el derecho de receso? Eso también va a quedar plasmado en los edictos. Si va a haber algún cambio de objeto, también va a quedar plasmado en el edicto. Todo cambio que afecte a su contrato constitutivo va a quedar plasmado en el edicto. ¿Sí? En el caso de la fusión también, ¿quiénes son las sociedades que se fusionan? ¿Cómo va a ser su nueva razón social? ¿Sí? En el caso de la escisión lo mismo, ¿sí? Parte de su patrimonio se va a destinar a la nueva sociedad o todo su patrimonio. Esto también tiene que quedar plasmado en los edictos. Previamente a la redacción de edictos, se van a labrar las actas correspondientes. Recuerden que todas las decisiones que se tomen quedan plasmadas en actas. Hasta ese momento, previo a la inscripción de la sociedad anónima, ustedes son la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Entonces van a quedar plasmadas en actas de reunión de socios. Una vez que la sociedad se constituya, son decisiones que se van a tomar en asamblea de accionistas en el libro de actas correspondiente. Asambleas ordinarias y extraordinarias, y cuando veamos la forma de tomar decisiones de la sociedad anónima, van a ver que hay ciertas atribuciones que tienen la asamblea extraordinaria y ciertas atribuciones que tienen las asambleas ordinarias. ¿Sí? Esto es de los próximos temas. Ahora les voy a compartir rapidito otro Power, si me deja. Menos mal que tengo todo abierto, preparado. La tardanza es el internet. Lo que hicimos en este cuadro es simplemente ponerle de manera más visible, ¿sí?, los conceptos y lo importante es que ustedes estudien resaltando las palabras claves. Cuando hablamos de transformación, van a tener que remarcar la palabra adoptar un tipo social, ¿sí? Cuando hablamos de fusión, hablamos de reunión de dos o más sociedades, y cuando hablamos de escisión, va a decir que adopta una nueva forma jurídica y habla de desprendimiento patrimonial. Quiere decir que puede haber cambio en el que pueden destinar parte de su patrimonio a la creación de una sociedad enteramente nueva. Los requisitos también, en este cuadro les vamos a compartir después. ¿Sí? ¿Alguien? Chicos, están diciendo que no se ve, Marcelo, vos que sos el... Ah, ahí me saltó el error. No se ve. Ahí voy, gracias. Es más fácil si lo dicen por micrófono porque yo no veo los mensajes. Pero ahí comparto de nuevo, hubo un error de presentación, me dice.
¿Ahora se ve? Sí, se ve, pero muy... Si le podés agrandar un poquito más, mejor. Bueno, ¿puede ser el intento? Se ve pequeño, dice uno. A ver. Estoy tratando de ampliar. Bueno, no me deja. Igual este cuadro se los vamos a compartir, así que no hay problema. ¿Ahora? Se ve muy pequeño y las letras no se distingue, Victoria. Entonces es mi internet que están dando mal, profe. Porque... Bueno, pero explicarle así, porque yo tampoco veo, si no yo lo explicaría, o si no, ponerle en grande. Sí. Pero así les comparto. Espérenme que ahora se me tildó. Yo estoy viendo, ¿eh? ¿Se ve? Sí, no sé si son los anteojos nuevos, pero... Estoy viendo. Qué bueno, ¿eh? Ahora no se ve. Ahora no. ¿Y ahora ves, Mariela, con tus anteojos nuevos? A ver. No, ahora no hay nada. Ahora Bueno, sacaron. Sí, no, debe ser mi internet que anda loquito. Bueno, no importa, después les comparto el Power. Este Power igual es orientativo. La idea es que ustedes... No me dejan ni salir. La idea es que ustedes lean la ley, ¿sí? Y puedan analizar los conceptos para poder aplicar en sus trabajos prácticos. Cuando me permita salir de toda la presentación, vamos a hablar un poquito con los referentes de los grupos, si pudieron tomar alguna decisión de a qué actividad se van a dedicar. Sí, le voy a pedir a los referentes de los grupos o a un alumno por grupo si nos puede decir qué investigaciones pudieron realizar. ¿Voluntarios? Cuando hay 17 grupos. 17 ¿no? grupos, sí. Bueno, empezamos con el grupo 1. Por favor, el referente. Todavía no tienen los números, profe. Ah, ¿no tienen todavía? No todavía, profe. Ah, bueno, entonces cuando le publique van a tener. Acá hay una persona que yo quiero conocer, Lorena Bernal. A ver, Lorena Bernal, si podés abrir tu cámara. O si no, contestando en el chat. El profesor Marcelo enseguida lee. O sea, a ver, no puedo con la cámara, dice. Bueno, te leemos entonces, o te Bueno, escuchamos. te leemos en el chat, o te escuchamos. Abrí tu micrófono. A ver. Qué original el corazón eso que puso, ¿eh? Muy, muy original. Me repite la pregunta, profe, dice. Sí, cómo no. Si pudieron hablar en el grupo y decidir a qué actividad se van a dedicar. Brevemente, ¿qué pudieron definir? ¿Pudiste comprender, Lorena Bernal? Actividad de limpieza. ¿Qué van a limpiar? Edificios, oficinas, familias, sanatorios, hoteles. Es más fácil si abrís la cámara. No puede prender la cámara. Profe, Lorena es de mi grupo. Ella está volviendo a trabajar y está conectada por el teléfono. Bueno. Por eso es que no tiene la cámara. Sí. Perfecto. Habla vos, Mariela, entonces. La máscara dura, digamos. Sí, en realidad nosotros, ese fue el puntapié que tuvimos porque no nos pudimos conectar la semana pasada. Nos comentaron la clase de la semana pasada
Y bueno, entre las 3 que quedamos no nos pudimos conectar, los chicos tampoco contestaban y ahí fue que decidimos desintegrar todo este grupo. Pero básicamente nos comentaron las personas que estuvieron conectadas en la clase pasada de qué se trató de la clase. Y entonces nosotros nos estábamos orientando a lo que sea limpieza. Pero al no poder participar ninguna de las 3, quedamos como con la consigna como en el aire, digamos. Sí nos comentaron que teníamos que ver o limpieza o panadería. Y panadería la verdad que no queremos saber nada. Ya hicimos el año pasado y muy complejo. Bueno, eso, hablo por Lorena porque sé que ella no se puede conectar ahora. Bueno, usted entonces, y esto va para todos, sí. Siempre que toman decisiones, hagan un pequeño borrador, ¿sí? Sí. Donde tengan la palabra limpieza, que es el rubro que ustedes eligieron, y tienen que definir estas cuestiones. Limpieza es muy grande, sí. ¿Sí? Entonces van a decir si van a dedicarse a la limpieza de oficinas, porque hay empresas especializadas, o sí. Si van a ser instituciones de salud, por ejemplo, porque también es distinto, el equipamiento y la especialización también de los empleados. Entonces, todo esto tienen que definir ustedes. Sí. Entonces, tienen trabajo que hacer, las actividades se las vamos a estar subiendo la semana que viene, entonces vayan pensando para cuando tengan que responder las consignas, sea solamente afinar detalles, ¿sí? Perfecto. Gracias, Mariela. ¿Algún otro grupo que quiera comentar o tenga alguna duda en cuanto a la elección del rubro de actividad? Vamos a ver, Leticia Lovera, ¿podés hablar, por favor? ¿Podés abrir tu cámara y podemos hablar? Sí, Leticia. Hola. Leticia Lovera, ¿sí? Sí, sí. Profe, nosotros hasta ahora estamos hablando de hacer una panadería. Ajá. La idea que para hoy ustedes ya tendrían que haber tenido más definición, no es solamente definir panadería, sino que panadería, ¿qué tipo de panadería? ¿Sí? ¿Qué tipo de producto van a ofrecer en esa panadería? Tenían todo el fin de semana para poder decidir estos aspectos que nos van a permitir después orientarle a la inscripción de los distintos organismos y en especial la municipalidad que tiene, por ejemplo, panadería, requisitos específicos, ¿sí? La idea es que hoy tenían que traer la decisión, no era tener conversado el tema, tenían que traer la decisión, eso va para Greco. Las dos actividades les gustan, perfecto, pero ustedes hoy tenían que traer la decisión, panadería o limpieza. Dentro de limpieza, ¿qué tipo de limpieza? Dentro de panadería, ¿qué productos van a ofrecer? ¿Sí? El tema es que les va a facilitar mucho más, así como le dijo la profesora, traigan escrito, porque escrito, primero, ¿qué significa que ustedes se reunieron? O sea, que se reunieron y tomaron una decisión. No importa si es 3, 4 o 2. Ustedes vienen acá y el que habla, al que le toca hablar, dice, mire profesora, nosotros decidimos entre los 2 porque los otros 3 no tuvieron. Ustedes vienen acá, si ustedes le dedican tiempo, ustedes tienen que valorar el trabajo de ustedes, pero tienen que venir con cosas concretas, así como le preguntaba, escrito, porque lo escrito es fundamental para eso. Entonces, a medida que le vamos dando sugerencias, ustedes van corrigiendo dentro del papel. Profe, me faltó, tal cosa, porque esa es un poco la idea de lo que, para eso estamos aquí en el aula, porque caso contrario, le decimos, lean el artículo de transformación, de fusión, escisión. Pero la idea es que haya un intercambio y que trabajemos en este tiempo, ¿sí? Y se saquen las dudas. ¿Alguien más que tenga dudas sobre su actividad? Que le falte definir y que necesite orientación. Porque esto nos va a permitir después entrar a la página de AFIP y elegir correctamente la actividad dentro del nomenclador. Si ustedes tienen definido perfectamente su actividad, nos va a permitir encontrar más fácil la actividad y definir
si tienen actividad principal, y es cuál es, principal van a tener todos, y si tuvieran actividades secundarias, ¿cuáles son? ¿Sí? Entonces necesitamos que ustedes traigan para la próxima para poder ingresar a la página y hacer esta búsqueda, refrescar en realidad, porque el año pasado habíamos entrado y mostrado, pero cambió un poquito la página, entonces aprovechamos y refrescamos los conocimientos de la página. Si no tienen dudas, le cedo al profesor. Esperad un segundo más. Aldana, ¿podés abrir tu micrófono? Ramírez, ¿sí? Yo tengo dos dudas. Una, Sí. Primero quería preguntar eso de las actividades primarias y secundarias. ¿Qué onda si nosotros, por ejemplo, elegimos una primaria? O sea, yo en mi caso, con mi grupo, nosotros elegimos lo de la panadería y nos íbamos a especificar en el rubro de pastas o de fideos. Perfecto. No sé si está bien eso. Es otro rubro ya, no estaría dentro de panadería. Son ventas de pastas frescas. No es panadería. Claro, de una. O sea que deberíamos cambiar entonces. Sí, deberían enfocarse, sí. Ten en cuenta que esto es pan. Pan, tortas, masas, hasta ahí. Ah, ok. Ustedes me van a decir pan de estilo campo, pan de estilo o con gluten, sin gluten, integrales, orgánicos. Esa va a ser su importante. De una. Claro, es más dirigido a lo que es pan, no es que abarca todo lo de la panadería, digamos, entonces. No. Todo lo que se puede llegar a hacer en una panadería. Sí pueden, pero ustedes tienen que definir bien cuál va a ser. A ver, no masa fresca, no. Eso sí no. De una. Y en el caso, por ejemplo, podría considerarse actividad primaria, por ejemplo. Principal, perdón. Una empresa de oficinas y como secundaria, limpieza de departamentos, por ejemplo, o no se puede. No, porque ahí sería la actividad principal sigue siendo la misma. Es limpieza. Okay. En el caso de, por ejemplo, ventas de artículos de limpieza en ese caso. Perfecto, entendido. Aldana, ¿me podés abrir tu micrófono? Y esto es una recomendación para todos. ¿Cuándo voy a decir que mi artículo, mi actividad es la actividad principal? Cuando va a generar la mayor cantidad de ingresos va a ser la que sostenga mi estructura. ¿Sí? Eso tienen que tener en cuenta. Aldana, ahora sí. Aldana, ahora sí te escucho. Hola, no le entendía porque mi internet se recorta. Sí, se corta. Como que funciona un rato, después corta. Ya le tengo conectado abajo el módem y así mismo se corta. No da. Y yo estoy con Mariela y Lorena están todos en el mismo grupo. Y creo que agarraremos la parte de... Ya hablamos las tres hoy. Sí, somos las tres. Bueno. Está entonces. Susana, No, nosotros elegimos el rubro panadería y vamos a el producto que pretendemos elaborar son como snack o galletitas saludables. Ajá. Perfecto. Luciano, me parece bien tu actividad. ¿Cómo? No, perfecto. Estaba leyendo el mensaje de Luciano, que está bien, van bien enfocados. Está bien. Bueno. Si no hay más preguntas referente del rubro de actividad, definan en específico. Recuerden, tienen que definir cuál va a ser su actividad principal, la que va a generar la mayor cantidad, esperan que genere la mayor cantidad de ingresos. Decimos esperan porque a veces uno propone y a veces el mercado nos muestra que elegimos mal, ¿sí? Entonces ustedes planteen cuál va a ser su actividad principal o pretenden que sea su actividad principal y si existe o no secundarias. ¿Pueden tener o no? Es opcional. Lo van a definir ustedes cuando definan la empresa. Ustedes después nos van a plantear esto y nosotros vamos a decir, sí, corresponde tener, mejor no. Sí, vamos a hacer una observación de su empresa. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Jacqueline. Mi consulta es si cuando nosotros hacemos el trabajo, la empresa se reorganiza en su totalidad o puede ser un sector de un área funcional.
una parte de la empresa, no toda. Y estás mirando de dos enfoques distintos. Yo estoy hablando de la reestructuración y Marcelo habla de la reingeniería. Marcelo te habla de procesos, yo te hablo de lo que es la estructura de la empresa, la parte contable y de actividad. Son dos cosas distintas. Si vos me decís que haces de limpieza, sí, a eso se dedicaban el año pasado. Y ustedes quieren cambiar una 100 de limpieza, pero van a cambiar una parte del proceso. Nosotros habíamos hecho una investigación de mercado, que fue real la investigación. Habíamos notado con el tema de la pandemia que tuvo su gran auge en la limpieza. Pero como teníamos que hacer algo innovador, habíamos planificado a futuro la limpieza criogénica en nuestro trabajo simulado, ¿no? Entonces mi consulta es, partiendo de la suposición que aumentó la demanda de este servicio, nosotros implementamos ahora como una sociedad anónima este rubro de limpieza criogénica. Pero como es solamente una parte de nuestro trabajo, o sea, de nuestra actividad, no todas las áreas, no toda la empresa, sino como que agregamos una nueva rama. Pues nosotros hacíamos limpieza de edificios e instituciones y ahora vamos a hacer limpieza ya industrial, porque la limpieza criogénica es ya una actividad industrial. Entonces, mi pregunta era esa, si hacíamos de un sector, porque nosotros entre transformación, escisión y fusión, casi todos concluimos que transformación. Todavía no tenemos la decisión final porque queríamos esperar ver el tema de fusión primero y escisión para ver qué convenía más. Pero bueno. Y ahora, ¿con qué capital ustedes van a tener ese sector específico a lo que se van a dedicar? Bueno, todavía no armamos la estructura de costo, profe. Estamos en proceso, pero vamos a partir de la idea de que tuvimos, yo estoy hablando hipotéticamente, todavía sí, no entiendo, sé, porque es todo grupal. Claro. Que podemos partir de la idea de que nuestro servicio tuvo mucha demanda, entonces ajá, por eso nosotros de una SRL pasamos a una SA, partiendo de ese cambio en el entorno. Entonces, al aumentar la demanda, nosotros ya implementamos este nuevo servicio, o otro, por ahí no es limpieza criogénica, por ahí hacemos otra cosa, ese era un ejemplo nomás. Entonces, a partir de este cambio en el entorno, decidimos pasarnos a una SA, pero con esta nueva actividad. Está bien. O sea, con este nuevo servicio de limpieza. Para mí está bien con esta actividad porque además acá la base de todo es el capital, porque yo me puedo dedicar a un sector o sea, va a ser una transformación. Además, cuando ustedes hagan ese trámite, vamos a hablar, o sea, toda la parte institucional, ustedes van a tener que declarar todo eso, que de aquí en más se dedican a esto, y bueno, tenemos que ver, como dice la profesora Victoria, o sea, a qué nomenclador corresponde, o sea, todas esas cuestiones hay que ir indagando. Yo creo, pero yo considero que es correcto lo que van a hacer. O sea, que estamos encaminados, profe. Sí, está perfecto. Además está innovador, porque eso que ustedes están haciendo, la innovación ya tienen. Lo que sí vamos a buscar en el nomenclador y todo eso, que a ver que si está o lo que fuera, pero están bien encaminados. Para darle continuidad a la empresa anterior que habíamos hecho, entonces... Perfecto. Sería transformación la que van a hacer. Transformación. Claro. Pero todavía no está decidido de manera final porque estábamos esperando esta clase, ver los temas y ahí recién ver. Perfecto. Está bien, Jacqueline. Vamos a ir con Victoria. ¿Tenemos algo más que decir? O si vamos a hacer No, profe, si no hay más duda del rubro, le cedo la palabra a Marcelo. Gracias, Victoria. Gracias, profesora Medina.
Bueno, como habíamos conversado la vez anterior, en la clase anterior, nosotros estuvimos hablando de reingeniería organizacional. Entonces, ustedes tenían que hacer una pequeña investigación, un trabajo de campo sobre algunos conceptos, porque eran necesarios para poder hoy debatirlos y llegar a una conclusión general entre todos. Ahora, concretar los ejercicios prácticos que se les van a establecer de manera conjunta con la profesora Medina y la profesora Recio. Así que, bueno, me gustaría saber qué pudieron investigar, me gustaría escucharlos, me gustaría que sean personas que no suelen hablar, o sea, Susana, vamos a omitir hoy la opinión, Jacqueline también. Me gustaría que otros compañeros de ustedes, participen, ya sea por el chat, pueden hablar si es que no tienen cámara, a través de sus micrófonos. Así que bueno, estoy a la espera de sus comentarios al respecto, para poder avanzar sobre el tema, dado que ya hoy pudieron profundizar con la profesora Recio el aspecto legal y contable de esta nueva sociedad anónima que van a llevar adelante. Así que bueno, les escucho, porque esto es aula taller, no se olviden, chicos. A ver qué opinan, chicos, si no voy a ir mencionando los que están presentes y les voy a pedir opinión. Ustedes eligen, como dice la profesora Recio, o hablan de motus propio o les llamamos. A ver, chicos. Aprovechen a hablar ahora que no es examen. Nominativo, claro, que no es nominativo ni es... No, tampoco Lucas Niño abandone la reunión porque te están preguntando, esa no es, eso es muy antes, no sé, en la secundaria, primero del año, no sé cómo es la mano, pero... Camila Bordakevich. Lucas Niño está acá, dice. Así que no hay problema. Camila Bordakevich, por favor, a ver, ¿qué podemos opinar? ¿Qué pudiste investigar respecto de reingeniería? Había varias preguntas que tenían que investigar. Si no podés hablar porque no tenés micrófono, escribilo, no hay problema. Y el siguiente en hablar va a ser Eduardo Aranda. Y el siguiente en hablar va a ser Juan Manuel Saucedo. Y la siguiente en hablar va a ser María Florencia Betancourt, en ese orden. Primero, ¿qué es reingeniería, chicos? Vamos a empezar por lo inicial, lo que yo les pedí que ustedes investigaran. ¿Qué es reingeniería para ustedes? Chicos, esto es interacción y esto es evaluación en proceso también. Hasta ahora tenemos solo la interacción de Portillo, Galarza. La compañera Galarza dice, la reingeniería constituye una recreación y reconfiguración de las actividades y procesos de la empresa, lo cual implica volver a crear y configurar de manera radical el o los sistemas de la compañía, a efectos de lograr incrementos significativos y en un corto periodo de tiempo, en materia de rentabilidad. Kachuk dice, la reingeniería, según entiendo, es el proceso de lograr que una empresa nazca desde cero, no tomando en cuenta sus normas, tácticas o métodos establecidos anteriormente. A ver, ¿quién más? Profe. Sí, María. La reingeniería sería dejar atrás el pensamiento que venía teniendo de los procesos la organización para hacer, no sé si es la palabra hacerlo, sino reorganizar todo ese proceso
pensado de una manera distinta, verlo a la organización, haciendo comparación con lo que hacemos también con Victoria, de cambiar la actividad o fusionarnos con otra empresa, ver todo de nuevo, de cero, olvidarnos de cómo veníamos haciendo los procesos y hacer un nuevo proceso teniendo en cuenta, esta sea que veníamos con una empresa, nos fusionamos con otra empresa o transformamos a una SA, reorganizar todos nuestros procesos. Eso yo entiendo por reingeniería, digamos. Muy bien, vamos a compartir lo que dice. Muchas gracias, María Florencia. Vamos a compartir lo que dice la compañera Bordakevich. Reingeniería es un cambio en la rueda operativa, volver a empezar e inventar una manera mejor de hacer el trabajo. Noelia Sol Silva. La reingeniería es un proceso de readecuación de las organizaciones en las nuevas exigencias de un entorno cambiante. Lucas Miño. La reingeniería es establecer secuencias e interacciones, supongo que habrá sido lo que quiso decir, nuevas en procesos administrativos y regulatorios. Martín Díaz dice, idea de pensamiento discontinuo, es decir, identificación y abandono de reglas anticuadas y de supuestos fundamentales que sustentan las operaciones comerciales. Y Laura Portillo dice, reingeniería es un enfoque administrativo, que consiste, en realidad no es consiste en gestionar los procesos en lugar de funciones, rediseña los procesos de la organización por completo. La reingeniería, según entendí, es volver a empezar desde cero, reorganizando sus procedimientos, teniendo en cuenta su actividad principal, dice Iván Aranda. Y Juan Manuel Saucedo, reingeniería, revisión y rediseño, es abandonar procedimientos establecidos hace mucho tiempo y examinar otra vez desprevenidamente el trabajo que se requiere para crear el producto o servicio de una compañía y entregarle algo de valor al cliente. Y Tamara Cubilla, por último, la reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad y servicio. Bueno, redondeando el tema, ahora sí, me gustó mucho más que hayan participado, aunque sea por el chat, si no quieren hablar, ya es una interacción con cada uno de los temas que vamos dando. Bueno, me gusta que entiendan que la reingeniería implica relacionar la actividad principal de la empresa con el rediseño de los procesos organizacionales. ¿Por qué? Porque si bien podemos adoptar la forma jurídica de una sociedad anónima, que es una empresa mucho más grande, más compleja, con una estructura mucho mayor que la de una SRL, tenemos que pensar cuál es nuestra actividad principal. En función a eso, tenemos que hacer de nuevo todos los procesos que se dan dentro de la organización, por más que nosotros ya tengamos una historia previa. Esto quiere decir que debemos revisar fundamentalmente toda la organización, rediseñar de manera radical todos los procesos para alcanzar esas mejoras espectaculares que menciona Laura Cubilla en medidas críticas y contemporáneas, porque estamos hablando de este momento, del corto plazo, porque son ahora que tenemos que aplicar en el inicio de la actividad principal y comercial de la empresa, teniendo en cuenta que necesitamos mejorar el rendimiento del costo de la producción, la calidad que se produce, los bienes que realizamos dentro de la organización y la prestación de servicios que podamos tener, como también la competitividad frente a las competencias que tenemos respecto del producto o servicio que ofrecemos en el mercado. ¿Qué tenemos que hacer? Lógicamente, como decía uno de los compañeros, olvidarnos de todo. No sabemos nada. El rediseño de la organización implica empezar de vuelta, de cero,
todos los procesos organizacionales. Como ustedes tienen ya una base de cómo se vienen haciendo los procesos operativos dentro de la organización, es muy probable que para la simulación de la empresa que le pedimos, no les vamos a pedir que hagan un rediseño de todos los procesos de la organización, pero sí le vamos a pedir que tomen uno de ellos como para poder aplicarlos, para entender la técnica administrativa de rediseñar un proceso organizacional. Porque cuando nosotros hablamos de fundamental, cuando tenemos que hacer una revisión fundamental de todos los procesos, implica que nosotros tengamos que ver por qué hacemos lo que hacemos actualmente. Que nos preguntemos por qué hacemos como lo estamos haciendo. Que nos preguntemos qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los procesos. Y, lógicamente, también pensar cómo lo vamos a hacer. Y de lo que es a lo que debe ser. ¿Entienden? Entonces, por eso habla de fundamental. Y cuando hablamos de radical, hablamos de que no tenemos que tomar nada como dado, o sea, nada como que no esté sujeto a producir cambios, o sea, que no pueda cambiar. Tienen que entender que cuando hablamos de radical, estamos hablando de que debemos reinventar el negocio, no de mejorarlo, no de aumentarlo, ni de modificar lo ya existente. Tenemos que comenzar de cero, ¿está? Entonces, lógicamente, que nosotros tenemos que tomar un proceso dentro de esta actividad principal que se da, ¿dónde? En el nivel operativo de la organización, o sea, en la base de la pirámide organizacional, donde nosotros ejecutamos las tareas tanto de la transformación de la materia prima e insumos en un bien terminado, como la prestación de un servicio. Entonces, ahí tenemos que detectar cuáles son nuestros procesos en la rueda operativa. Comprar, vender, cobrar y pagar, como hablábamos en la clase anterior. Así que ahí tenemos que entender que un proceso es un conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y crea un producto que tiene un valor agregado para el cliente. ¿Está? Ahora bien, cuando nosotros estábamos hablando de la clase anterior de cuáles eran los impulsores, ¿cuáles son los impulsores? Ustedes que pudieron leer la bibliografía y pudieron investigar en internet, en documentos académicos, ¿cuáles creen que son los impulsores de la reingeniería en general? Ya hubo una opinión anterior en el chat que hablaba de los clientes, hablaba también de la competencia, hablaba del entorno. A ver qué opinan los demás. Pueden escribir o pueden hablar, no hay ningún problema. Profesor, ¿puede ser la exigencia del mercado, así como para generalizar un poco lo que el mercado, digamos, lo que los clientes potenciales exigen, ver eso y de acuerdo a eso ver también qué tipo de tecnologías también están predispuestas para el trabajo al que corresponde el nuestro, digamos? Exactamente, sí, totalmente. Uno de los factores, uno de los impulsores, claramente es el entorno. Ese entorno está compuesto por clientes, por la competencia, lógicamente que interviene dentro de los impulsores la tecnología, porque hace que podamos lograr las mejoras, tanto en rendimiento como mejoras en reducción de costos, está en la calidad, en la rapidez, como dice Cintia Ríos. Entonces, esos serían los impulsores. ¿Dónde aplica la reingeniería? Ya claramente creo que todos hemos comprendido. ¿Dónde se aplica la técnica administrativa de la reingeniería? Pueden escribir en el chat.
hablar, son muy bienvenidos. A ver. Nelson Nicolás, para mí que él está queriendo hablar, ¿eh? A ver. Bueno, a ver, Nelson Nicolás. No quería hablar, pero no es mentira. En las organizaciones, en los procesos de la empresa, Nicolás, claro, decime. yo iba a decir eso, que para mí los procesos administrativos donde por ahí más se puede aplicar, digamos, viendo bien cada proceso que podemos cambiar, mejorar bueno, fíjate que la técnica te dice que no podés modificar, ni mejorar, ni aumentarlo. Lo tenés que pensar de nuevo. Quiere decir de que tenés que borrar de tu mente cómo se venía haciendo para hacerlo de cero. Cambiar todo, digamos. Cambiar todo. Por más que tengan una empresa preexistente, tienen que cambiar los procesos de la organización. Ok. Nicole dice, en los procesos que tiene la organización, ¿cuáles serían esos procesos? ¿Cuáles son los procesos comunes a cualquier organización? Yo les mencionaba antes, no está difícil la pregunta. En los de la rueda operativa, exactamente. Comprar, pagar, vender. Exacto, Nelson, exactamente. Muy bien. Estamos hablando de la rueda operativa. Entonces, en general, todos entienden eso. Ahora, cuando tenemos que hablar de definir cuáles son los procesos críticos, fundamentales o fundacionales, en el sentido de que sean estrictamente necesarios para hacer bien, eficaz y eficientemente el trabajo para el cual la organizada. Ahí tenemos que preguntarnos cuáles son los procesos que se pueden prescindir, o sea, eliminar. Tenemos que tratar de reducir o eliminar aquellas tareas de supervisión y control que no agregan valor a la organización o al proceso, buscando el adelgazamiento y el achatamiento de la organización piramidal. ¿Está? Entonces, nosotros claramente tenemos que identificar qué procesos críticos están en mayores dificultades. Tenemos que detectar también cuáles son los que ejercen mayor impacto en los clientes. Tenemos que ver cuáles son los más factibles de una feliz reingeniería, o sea, cuáles son los que efectivamente podrían ser los que generen esa mejora sustancial en el rendimiento, tanto en los costos de producción de un bien o la prestación de un servicio, la mejora en la calidad, ¿está? Entonces, eso es lo que debiéramos ver. Ahora bien, tenemos que reconocer también que la tecnología, en este caso de la reingeniería, juega un papel crucial en este aspecto, porque si nosotros vemos los procesos existentes solamente con la informática, podemos llegar a estar cometiendo un error. Entonces, no debemos aislar solamente la técnica de reingeniería al sumarle tecnología. Entonces, es un proceso un poquito más complejo que agregarle tecnología. Lo correcto sería preguntarse cómo podemos usarla para hacer cosas que no estamos haciendo. ¿Se entiende? O sea, si nosotros vamos a enfocarnos a revisar los procesos organizacionales en función a la tecnología existente, y probablemente estemos cometiendo un error. Ahora lo que tenemos que ver es qué podemos lograr con la tecnología existente para ver qué podemos incorporar que no estamos haciendo que pueda generar estos márgenes que busca la reingeniería. Porque claramente la reingeniería no implica que nosotros automaticemos todos los procesos. Eso también tiene que quedar claro. ¿Está?
porque si nosotros automatizamos todos los procesos, y claramente estaríamos suplantando a los recursos humanos, y no todo lo puede hacer la tecnología. Hay determinados procesos que necesariamente necesitamos de los recursos humanos especializados y capacitados para la ejecución de las tareas. Entonces, la solución no sería tampoco la automatización. Entonces, por ejemplo, una regla antigua en la organización de ustedes pudo haber sido que los negocios tienen que elegir entre la centralización y la descentralización. ¿Qué quiere decir centralización y descentralización? Y la tecnología hablaba de desarrollo de redes de telecomunicaciones. A ver, pensemos esto. ¿Qué hablaba la regla antigua de nuestra empresa? Los negocios tienen que elegir entre centralización y descentralización. Y la tecnología hablaba de desarrollo de redes de telecomunicaciones. ¿Qué entienden ustedes por esto que estoy mencionando? Por supuesto que la investigación y desarrollo, como decía Soledad Galarza, es una base para lograr las nuevas estrategias. Por eso justamente la técnica de la reingeniería, porque ahí es donde nosotros estamos investigando cómo podemos hacer de nuevo los procesos de la organización en la búsqueda de estos rendimientos que mencionaba anteriormente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es centralización y qué es descentralización? Vamos a empezar por ahí. A ver qué entienden, chicos. Esto es un tema que tiene que ver con la estructura formal de la organización. ¿Qué es centralización y descentralización? ¿O dónde se da dentro de la organización ese tipo de principio? En el proceso de toma de decisiones, exactamente, en el proceso de toma de decisiones y de comunicación, porque nosotros podemos tener una descentralización vertical, quiere decir que se respete la división de trabajo, la delegación que existe en la estructura formal de la organización y son la base del funcionamiento en función a la teoría administrativa. Ahora, si nosotros tenemos centralización, quiere decir que no estamos respetando estos dos principios que son la delegación y la división del trabajo. Porque cuando estamos centralizando, si tomamos un ejemplo, cuando centralizamos la toma de decisión, por ejemplo, en un negocio chico, en un microemprendimiento o una pequeña empresa donde la pirámide organizacional es muy achatada, quiere decir de que no hay mandos medios, o sea, no hay gerencia de las áreas, no existe ni la gerencia de administración y finanzas, no existe la gerencia de comercialización, no existe la gerencia de producción o abastecimiento y solamente existe el nivel operativo y el nivel político estratégico. Entonces, al estar centralizado, hay una sola persona que toma las decisiones. Muy bien, Soledad Galarza, exactamente. Entonces, eso es centralización y descentralización. Por un lado, la descentralización lleva a que la toma de decisiones y la comunicación de arriba hacia abajo, de manera vertical, se desprenda por dos principios fundamentales que son la delegación y la división del trabajo. Y por el otro lado, la centralización, que es lo contrario, es quien centraliza toda la toma de decisiones en una sola persona. Ahora, la tecnología hablaba del desarrollo de las redes de telecomunicaciones, como por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo actual, esta regla antigua de hace ya una década atrás,
de desarrollo de las telecomunicaciones, hoy ya se ha transformado en otro paradigma que es el que ustedes conocen muy bien, que son las nuevas tecnologías de información y comunicación. Esas son las herramientas que les van a permitir a ustedes mejorar, hacer que los viejos procesos puedan funcionar mejor, de otra manera, valiéndonos de los nuevos, de este nuevo paradigma que es la tecnología de la información. Antes estábamos en lo que era el desarrollo de las redes de comunicación. Ahora estamos en el paradigma del desarrollo de la tecnología de la información, o sea, la información que nos puede permitir a nosotros tomar buenas decisiones en un momento oportuno y no extemporáneo, o sea, fuera de tiempo. Porque acuérdense que una decisión tomada fuera de tiempo es una mala decisión. ¿Está? Entonces, una regla nueva en el ámbito de la reingeniería sería, por ejemplo, que los negocios pueden obtener simultáneamente los beneficios de la centralización y de la descentralización con bases en la tecnología de la información. ¿Está? Hay determinadas cuestiones que vamos a poder centralizar, como por ejemplo, nosotros no vamos a delegar en los mandos medios o en el nivel operativo en la fijación de las políticas de la organización. Tampoco vamos a delegar la fijación o la formulación de la misión y la visión de la empresa y los valores de la organización. Entonces, ahí vemos que tenemos un poco de centralización para cuestiones que son inherentes a la planeación de todo lo que hace la organización en el nivel político estratégico, y por el otro lado, la descentralización, porque lógicamente debemos delegar en los gerentes de las áreas el ejercicio inherente de sus funciones y subfunciones para un real cumplimiento de la actividad principal de la organización. ¿Está? Entonces, eso en principio. Lógicamente que la búsqueda de rediseñar los procesos de la organización buscan obtener un valor agregado a quien es nuestra razón de ser, de existir, al cliente, ¿está? Fundamentalmente. Pero lógicamente que en el aspecto interno vamos a buscar mejoras en costo de producción, vuelvo a reiterar, mejoras en cuanto a calidad, mejoras en cuanto a prestación de servicios y demás. Ahora bien, nosotros debemos diferenciar cuando la organización está o sea, cuando nuestra empresa está centrada en la organización y cuando está centrado en el proceso, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros estamos hablando en este momento. Cuando la organización se centra o cuando la administración está centrada en la organización, cuando solo mira y solo observa que los empleados son el problema y no mira en realidad que los procesos son el problema y que los recursos humanos son quienes ayudan a resolverlos. Después, tenemos que ver que cuando también está centrado en la organización, hacer mi trabajo es comprender mi trabajo. Además, en el caso de cuando está centrado en el proceso, yo tengo que estar no concentrado en comprender mi trabajo, sino concentrado en qué agrega mi trabajo al proceso. ¿Está? Eso es lo que tenemos que ver. No tenemos que buscar cambiar el empleado, tenemos que buscar cambiar el proceso. ¿Está?
no debemos buscar controlar al empleado. Debemos buscar que se capacite, que se desarrolle como persona, como empleado, que sea cada vez mayor el compromiso con nuestra organización. Que, a ver, cuando nosotros nos centramos en la organización, nosotros nos fijamos en quién cometió el error. Ahora, cuando nosotros nos centramos en el proceso, lo que nosotros nos concentramos en ver es qué hizo que el error pase. ¿Está? Porque en la organización, recuerden ustedes, la mayoría de las cuestiones están previstas en la organización formal, porque nosotros tenemos, como bien lo decían los compañeros, tenemos una estructura organizacional compuesta por partes o sectores que la integran y que a su vez están representadas por un organigrama que a su vez se desprende de la definición del manual de misiones y funciones y del manual de procedimientos administrativos. Después, cuando vemos que en la organización se busca corregir errores, nosotros cuando estamos centrados en el proceso lo que buscamos es reducir la variación. ¿Qué quiere decir esto? Reducir las veces que esto ocurre dentro del proceso que estemos trabajando. ¿Qué impacto le puede dar el rediseño de procesos a la gestión administrativa? Por ejemplo, en el impacto positivo al área de compras o al sector de compras puede generar que podamos adquirir materia prima e insumos a bajo costo, si es que rediseñamos adecuadamente el sector de compras. ¿Está? ¿Qué podemos mejorar con el rediseño de procesos en el área de producción? Y podemos mejorar que haya mayor producción a un menor costo posible. ¿Qué podemos mejorar en el proceso de venta? Y lógicamente la máxima venta posible, que no haya falta de producto para la venta, ya que siempre tengamos stock suficiente para el cumplimiento de nuestras metas. Y en el caso del servicio, lograr la solución del 99,9% de los problemas que tienen nuestros clientes. Eso implica el rediseño, el impacto del rediseño en los procesos de la organización. Entonces ustedes van a ver que nuestra organización es una pirámide que se interrelaciona con dos aspectos, como hablábamos el otro día. Nosotros vamos a tener unidireccionalmente, en distintos sentidos, lo que es la estructura organizacional, tomando en cuenta el grado de formalización, el grado de especialización que tiene la organización y el grado de coordinación e integración de los procesos administrativos, por un lado. Por el otro lado, vamos a tener, como decía uno de los compañeros, un entorno que es complejo, que es dinámico y que es cambiante. Entonces, nosotros vamos a tener que tener un flujo de información y canales de comunicaciones muy aceitados, muy bien diseñados para que el rediseño funcione. Entonces, ¿qué pasa con este rediseño de procesos? Elimina actividades que por ahí pueden ser burocráticas y que se pueden repetir en otras áreas de manera simultánea. Entonces podemos llegar a decir, bueno, si se está dando este mismo proceso en 3 áreas distintas o en 2 áreas distintas, la podemos centralizar en una, en la que realmente sirva y nos interese como organización
en el ejercicio de la actividad principal de nuestra organización. Luego vamos a ver que el rediseño de los procesos tiene que disminuir los costos de producción, porque nosotros tenemos que buscar la eficacia y la eficiencia en la transformación de la materia prima e insumos que tenemos, o los insumos para la prestación de servicio, que siempre sean, lógicamente, en la búsqueda de nuevos proveedores, en la búsqueda de tener nosotros como empresa a nuestra disposición la mayor tecnología posible. Tenemos que lograr mejoras de calidad en nuestros productos y servicios. Tenemos que lograr una mejora en la atención de nuestros clientes. Por eso le decía antes, la razón de ser de nuestra organización son nuestros clientes, y nosotros debemos dar un valor agregado a ellos, tanto en el servicio que le prestemos como en el bien terminado que le vendamos. ¿Está? Tenemos que reducir el ciclo comercial. ¿Está? Y tenemos que ver cómo logramos una mejora sustancial en la competitividad, que es lo que hoy se da mayormente en nuestros entornos organizacionales. Además, como para ir redondeando, para cumplir ya con lo establecido por la cátedra, tenemos que tener en claro que, lo que decía anteriormente, cuando hablemos de reingeniería, no estamos hablando de automatizar procesos o tareas ya existentes. No es reestructurar ni reducir para reacomodar la demanda o el tamaño del proceso, ¿está? O de la actividad que se desarrolle dentro de la organización. No es tampoco reingeniería hacer menos con menos, ¿está? Ni tampoco es una reestructuración de la organización. Tampoco es fragmentar, que es lo que estábamos hablando hoy, fragmentar las funciones. Cuando hablábamos de eliminar procesos burocráticos, estábamos hablando de que si vemos que está fragmentada iguales funciones en nuestra organización, nosotros tenemos que buscar la unión y de que ese proceso sea uno solo para toda la organización, en la búsqueda de optimizar los procesos de manera individual. Tampoco implica dividir más tareas, agregar más tareas para mejorar las partes. Ni tampoco es un mejoramiento continuo o incremental, ni gestión total de la calidad. No es hacer las cosas mal dos veces. O sea, nosotros tenemos claramente una experiencia que nos permite identificar cuáles fueron los errores del pasado, y esos errores del pasado hoy no se deben volver a producir. Y por último, ¿qué sí es reingeniería? Mantener constante una clara visión y misión. Por eso les decía hoy que uno de los consejos de esta nueva organización es que puede existir una centralización y una descentralización organizacional apoyada en las nuevas tecnologías de información y comunicación, pero siempre teniendo en cuenta nuestro norte, la visión y la misión de nuestra empresa. ¿Cuál es la actividad principal de nuestra empresa y cuáles son nuestros objetivos a futuro que cumplir como organización? Por otro lado, prepara a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, para que sepan tomar decisiones. Esta reingeniería tiene que permitir conocer ampliamente los procesos, cómo se hacen, para que nuestros empleados sepan claramente que ante el menor problema sepan resolver. Porque siempre estamos hablando de la ejecución de tareas, estamos hablando del nivel operativo de la organización. Luego también tenemos que identificar un orden natural de los
procesos diseñados. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Si yo les digo, a ver, pagar, cobrar, vender, comprar, ¿estaría bien? Y no, porque tenemos que identificar que hay un orden natural que se debe producir. El orden natural es que primero compremos materia prima e insumos, luego lo transformemos en un bien terminado o un servicio, luego lo vendamos, cobremos y por último paguemos. ¿Está? Eso es el orden natural de las cosas. Y identificar dónde el trabajo se hace más adecuado y eficaz. Por eso es importante que conozcamos qué es lo que estamos haciendo. Por eso hablaba la clase anterior de que sin saber la actividad principal es difícil rediseñar. Necesitamos saber la actividad principal para poder identificar los procesos de nuestra organización. Como cierre, les digo, chicos, no se preocupen. Yo ya les había pasado el libro para Ramírez al grupo de WhatsApp. Creo que sus compañeros lo tienen, así que si no lo tenés o no estás en el grupo, alguno de tus compañeros de grupo te pueden pasar el libro de reingeniería para que lo puedas leer. De todas maneras, la idea con la profesora Medina, nosotros estamos trabajando a contrarreloj para tratar de poder tener disponible la bibliografía, por lo menos los capítulos, y esos capítulos necesarios para desarrollar, la profesora Medina le va a facilitar al referente del grupo para que ustedes se puedan circularizar entre ustedes, dado que nosotros debemos dar el ejemplo y cumplir con los derechos de autor que no podemos infringir, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿tienen alguna duda como para hacer el cierre y cederle la palabra a la profesora Medina? ¿Se entendió lo que estuvimos hablando? Profesor, esto que usted dijo está en el material que usted le envió, que envió al día de ayer, ¿no? Exactamente. Entonces, vuelvan a leer el material, porque si todo lo que él había dicho está en el material, o por lo menos si tienen duda, consulten, porque ya fue enviado el material. No obstante, para la semana próxima, lo que ustedes vayan necesitando, ya le explicó el profesor Marcelo, vamos a ir diciéndole los capítulos, pero le vamos a reenviar nosotros. No es que van a estar todos en la biblioteca pidiendo nosotros, pero para hablar ahora, el material tienen. O sea, para leer, para la próxima, tienen el material, los dos materiales, ¿está? La de la ley, que la profesora también ya le envió, y la del profesor Marcelo, que envió el día de ayer. Si no tienen dudas, o si hay alguna duda, cualquiera sea los temas, por favor, les esperamos unos minutos y después vamos cerrando porque nosotros tenemos que seguir trabajando con temas de la cátedra. Profesor. Sí. Sí, Fernando. Sí, le quería preguntar más que nada, decirle, tenemos que tener más o menos en claro ya la misión y la visión, entonces, de los nuevos procesos que vamos a ir incorporando. Todavía no, Fernando, todavía no nos apuremos porque por ahora, como le decía la profesora Recio anteriormente, lo principal es que ustedes por ahora comprendan lo que tienen que hacer desde el punto de vista de la reorganización societaria. Como le decía la profesora, de cómo van a transformar sus sociedades, si la van a transformar directamente, o si van a fusionarse con empresas anteriores, o si van a escindirse de una empresa anterior, bajo algunas de las alternativas que la profesora le dio. Posteriormente a eso van a definir la actividad principal de sus empresas, y ahí sí nosotros le vamos a comenzar a dar las actividades que tienen que desarrollar para los primeros temas. Por ahora no se vayan a apresurar
con los temas que siguen. Igual, de todas maneras, la profesora Medina les va a ir indicando a medida que nosotros vayamos desarrollando con la profesora Recio y quien les habla, cuáles son los pasos a seguir. Por ahora es esto que le estamos dando para que ustedes lean. Ya ahora tuvieron 2 clases seguidas en las que tuvieron la orientación y la profundización, porque estuvimos debatiendo los temas, tanto en la parte contable como en la parte administrativa, estuvimos teniendo un intercambio de las preguntas de investigación que se les pidió que leyeran, y ahora ya tienen una noción más que básica para trabajar. Entonces, si tuvieran una actividad que desarrollar, que eso se les va a dar con tiempo y con un plazo de realización, ya tienen los elementos suficientes para trabajar. Ahora bien, la pregunta de uno de tus compañeros: hay otros libros que pueden encontrar la técnica de la reingeniería, como el de Administración de Álvarez. No hay ningún problema. Lo que sucede es que a la mano, la única que tenía digitalizada en el momento que solicitaron era la que les pasé ayer, que forma parte de la bibliografía recomendada por la cátedra. De todas maneras, como le decía anteriormente, y recalco porque la profesora lo acaba de decir, ustedes estén tranquilos, que en la medida que vayamos desarrollando algún tema, vamos a tratar de que esté disponible para ustedes el material de lectura complementario, para que ustedes tengan una semana de lectura, y lo que sí les solicitamos es las preguntas que no se olviden, porque después, cuando llega el momento del examen, tanto el primer examen parcial como la evaluación coloquial grupal que se le toma al final del cuatrimestre, ustedes vienen con un malón de preguntas y es difícil poder contestarles, porque somos, acuérdense, 3 profesores con 2 colaboradores nuevos, 2 colaboradoras nuevas que están apoyando nuestro trabajo, pero en realidad somos 3 docentes para muchos alumnos. Y entonces, cuando se viene la demanda, no podemos todos juntos. Entonces, si van preguntando en la medida que progresivamente se van dando los temas, mejor. Profesora Medina. Bien. Profe, una recomendación antes de continuar. Quiero saber si, mejor dicho, pregúntenle al referente de cada grupo, asegúrese de que los integrantes de su grupo estén inscritos en el aula virtual, ¿sí? Pregúntenle al compañero si están inscritos. Si no están inscritos, me avisan y yo les habilito el aula nuevamente porque está cerrada. La idea es depurar el aula virtual para que los que queden en el aula virtual son los que están cursando la materia, y esto nos va a facilitar subir el material, que tengan acceso todos ustedes y no saturar el aula, y en el momento de tomar los exámenes también nos va a ayudar para que puedan rendir los que realmente están cursando. ¿Sí? Bien. ¿Profe? Sí, a ver, ¿quién pregunta? No, nadie, hasta ahora, por lo menos. Bien, para la próxima, el material que ustedes tienen hasta ahora es suficiente. Y además, por favor, traigan escritas las preguntas y la actividad, el rubro de actividad que ustedes van a desarrollar, que hoy estuvieron hablando, pero, o sea, escrito tráiganlo. Porque entonces van leyendo, facilita más al referente del grupo o a otro, porque habíamos hablado en un principio, a veces que estén los 5, con que estén 2 integrantes, porque alguno trabaja o porque no puede, tienen escrito. Eso significa que todos ustedes participaron, y el que no participó, bueno, no participó. Eso ya habíamos hablado, ¿se acuerdan del trabajo en equipo? Que tenían que aportar, tenían que participar, o sea, bueno, eso ya se habló. Ahora vamos a tratar de resolver en el día de hoy los que tengan algún tipo de problema con los grupos nuevamente,
cosa de dejar definitivo, porque si cada vez que nos vamos a reunir vamos a ir modificando, va a ser un poquito complicada la cosa. Bien, si no tienen más preguntas, nos vemos el próximo, sería miércoles, a las 15 horas, ¿sí? Con la única... Sí. ¿Resolviste tu problema, Mariela Scherzer? O no sé. Por favor. Sherman. Quédate por último, entonces. Sí. Y después ahí lo hablamos. Lo hablamos, sí, perfecto. Acá preguntan qué va a ser, cuáles son los temas de la próxima clase para ir leyendo. En lo que respecta al enfoque contable, vamos a ver sociedad anónima, las características, vamos a entrar de lleno a lo que son las sociedades anónimas y los requisitos que debe cumplir para su constitución, ¿sí? Estatuto y características de sociedad anónima, vamos a ver la clase que viene. Nosotros, desde el punto de vista administrativo, vamos a comenzar recién ahí a ver, después de que hayan claramente definido su actividad principal, la redefinición del negocio, lo que implica sí ahí trabajar la misión de la nueva organización, la visión, los valores, la responsabilidad social, que en muchos casos ya son temas dados, que serían para los que vienen de primer año un repaso, y para los que no vienen de la carrera de primer año y vienen de la carrera de grado, bueno, va a ser refrescar lo que han visto ya en el área integrado, si es que han llegado a esa distancia, y los que no, bueno, será tema nuevo. Así que, por favor, esos son los temas. Claro, está bien la pregunta que hicieron, pero por ahora, como esta fue nuestra segunda clase y la tercera clase que vamos a tener, reafirmen esto, lean esto, tengan en claro estos conceptos y a qué se van a dedicar. No se preocupen tanto, desde la próxima clase que vamos a estar mejor organizados, ya le vamos a ir diciendo, bueno, la próxima clase vemos tal cosa. Pero por ahora, esto sería como la base. Entonces, lean los conceptos e investiguen. Bueno, entonces, hasta la próxima. Si no hay más preguntas, nos vemos. Chau, Cintia, lo que estoy viendo. Hasta luego, que sigan muy bien. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene.